Estos muy equilibrados, donde los dos equipos van a tener sus momentos. El contragolpe es algo importante, pero que el rival también tiene sus méritos en este quesito. Nosotros también somos un equipo que puede usar los espacios con la velocidad de los delanteros que tenemos. Son los partidos que más me gustan porque primero es de quién domina, de quién consigue ser más dominante y contundente. Va a ser un poco el duelo, ¿no?, de los equipos por este aspecto primero. Y bien, imagino que ningún equipo va a ser totalmente dominante. Entonces esto nos debilita sin duda porque estamos hablando ahí de jugadores de selección todos. Yo me acostumbré ya, sobre todo en equipos como América, tú ya no lamentas más los que no están y pasas a valorar los que están porque de verdad la dirección construyó un elenco importante con opciones y que para justamente enfrentar este tipo de problema aún con argumentos importantes técnicamente hablando. Historial de Nashville contra el América. Los dos los ganó el equipo de Estados Unidos. Estamos viendo Leagues Cup, segunda ronda y octavos de final. Y el América Fan Stadium para ti llega como la víctima. Y en esos partidos que jugó con Nashville, América andaba bien. Sí, Estaba, era otro momento. Era otro momento y todo. Bueno, yo creo que va a depender mucho del resultado de mañana. Si saca una buena ventaja, me parece que Nashville tiene los argumentos para regresar a México con la altura, con todo lo que implica jugar de visitante, los equipos de la MLS que les cuesta mucho trabajo acá, poder pasar a la siguiente ronda. Por eso hoy es muy importante. Y América, si llega a perder, a fracasar en la CONCACAF y no clasifica como debería clasificar o no clasifica por los partidos que le quedan. Tú eres de los que quiere fuera ya a Jardine. ¿Cuándo mencioné yo a Jardine? Pedazo de... Está importante la comunicación no verbal. Ahora les pregunto, ¿qué le refleja la imagen de André Jardine, el técnico americanista, y obviamente a Rafa Veiga? Aquí sus números al refuerzo americanista: 11 partidos, 3 goles, 3 asistencias, 698 minutos. Es evidente que no ha mostrado mejores condiciones porque mal jugador no me lo parece, Rafa. No sé qué piensan. Dicen por ahí que los equipos terminan siendo un reflejo del técnico, ¿no? Hoy tal cual. La imagen de Jardine adusto, ¿no? Incómodo. No se le veía para nada a gusto, para nada contento, tranquilo. Y del otro lado de Veiga, el ritmo. Yo insisto en el ritmo. Es un tipo que tiene mucho talento. Al brasileño históricamente, no sé si comparte Hernán, pero le cuesta mucho más ese famoso tiempo de adaptación, ¿no? Y se vio a leguas que el tipo, en cuanto a ritmo, le iba a pesar. Calidad tiene de sobra. El tema es que se junta con una inercia negativa del equipo en la que colectivamente no se encuentra, por lo cual no le ayuda a que Veiga pueda entrar, ¿no?, en ese rodaje del equipo. Al contrario, lo necesita como el salvador, y hoy físicamente, a mi entender, Veiga no le da para ser ese salvador del equipo de América. A mí lo que más me preocupa es que seguíamos hablando, ¿no?, de este 11 de América, que cuando tuvieras a Cendejas, a Brian, a Veiga, que bueno, que al menos ahí el equipo competía con ese 11. Ahora el equipo muy deslucido en cuanto a jugar colectivamente, ya ni siquiera con estos 11, porque eso es lo que mandó contra Santos, ¿no? Entonces, ahora con Nashville, ojo, no es un flan Nashville para nada, está de líder en su conferencia, es un equipo práctico, muy de esos gringos, ¿no? Bien ordenadito, con Mukhtar, te contragolpeó bien, un centro delantero bien espigado, físico, o sea, yo creo que no va a ser para nada sencillo, y creo que aquí es en donde realmente se está jugando toda América, Ahora sí le tenemos que creer el hecho de que, bueno, lo mejor, las cuentas se hacen al final. Ya fue campeón alguna vez, viniendo de atrás incluso de la repesca, Hernán. Sin embargo, yo coincido con Rafa en el sentido de que este duelo contra Nashville pudiera marcar el rumbo de este año futbolístico de América. Sí, aparte en un torneo que me parece para la América es sumamente importante en relación a que no lo pudo conseguir en los años que mostró mejor funcionamiento y mejores resultados. La preocupación del técnico, y haciendo alusión a esto, a las posturas, sobre todo a lo que dice, es resaltar que hay cosas que son buenas, pese al mal funcionamiento. Y la ocupación o la preocupación del técnico es porque el equipo no termina de funcionar bien, lo que acaba de decir Rafa, ¿no? No creo que haya venido este chico como el salvador, pero sí como el conductor. El equipo necesita un conductor y no lo ha encontrado en ninguno de los individuos. Ha encontrado puntos altos tal vez, pero no un conductor. Y sí le está costando la adaptación, ha sido claro, ¿no? Más un conductor que un delantero centro, Iñaki. Es que lo platicamos acá cuando supimos que Rafa Veiga era una opción para América.
había que ver el contexto. Rafa Veiga nunca había jugado fuera de Brasil, había pasado mucho tiempo jugando en Palmeiras. O sea, lo decía Rafa, ¿no? Si a un futbolista de esa edad nunca ha aprovechado la oportunidad de salir porque las características las tiene y probablemente pudo jugar en otras partes. Se le iba a complicar más porque no es lo mismo el futbolista de 18 que el futbolista de 30, ¿no? Y Hernán lo sabrá perfecto que normalmente el futbolista en Sudamérica sale joven y cuando eres joven tienes otra aptitud o otra manera de enfrentar las cosas, ¿no? Hoy Rafa Veiga ya es un jugador con muchos más años que le costará trabajo. Y a mí la impresión que me deja América, sobre todo ayer, en Torreón el sábado, Contra el último lugar. Contra el último lugar, es la de la falta de confianza absoluta. Es decir, me das la pelota, híjole, yo no me quiero equivocar, te la regreso a ti, ¿no? O sea, nadie toma una decisión. Y incluso el gol de Santos es un balón largo que se permite botar. Hay errores puntuales simples que para mí son de un tema... No es un balón... ¿Complicado? No. No, pero no es de alguien de Santos. El error también genera una sorpresa distinta, una distracción. Sí. Eso es aprovechado por Santos. Claro. Pero lo dice Jardín y creo que le da mucho más interés a lo que él dice, atendiendo que su producción fue mala, no fue buena. El equipo de Jardine tuvo el mejor protagonismo y tuvo acción superior sobre el rival una vez que a Santos le echan a uno. En ese momento que estábamos viendo. Aquí sí, con 10 sí. Ahí es donde el América tiene la posibilidad, de hecho, es donde tiene las mejores circunstancias y situaciones. El primer tiempo fue malo, fue muy chato. Pero yo lo que me refiero es esto, minuto 80, metes un gol. El América, estos mismos jugadores en otra temporada, no sabías, el partido ya lo sacamos. Sí. El partido lo sacamos, el partido es complicado, no se nos dio, pero llegó el gol en el minuto 80. Pero esto... Y esto. Oye, ¿no hay un desvío? Rebote es... Sí, no, claro. Pero la intención de regresarle ahí a Ramón Juárez, hay un desvío, ¿no? Y luego lo de Dacomé. No, define. Sí. Define muy bien. Decía Iñaki que no hay jugadores que tomen la responsabilidad en ese momento de América. Brian, ¿no hay una marcada dependencia de lo que haga Brian, el Rayito? Sí, pero no sé si el Rayito está también en el mejor momento. Esto es Malagón ya intentando... Mira qué buena noticia, ¿no? Ya rehabilitarse ya, ¿no? Luis Ángel la lesión Malagón que tuvo es terrible. Pero sabemos que el tendón de Aquiles... Para mí ese futbolista que mencionas no es Brian. Yo veo a Brian como un tipo muy desequilibrante, ¿no? Por supuesto influyente en ese sentido, pero para que este América empiece a rodar, yo creo que le necesitas la mejor versión de Cendejas. De antes de que se lastimara, ¿no? Ese Cendejas que parte de la banda y se mete, te hace otro volante, empieza a tomar la pelota por pero detrás, que asocia con alguien. Empieza a asociarse, le está costando eso. No hay eso hoy. Sí, porque decías al principio, Jorge, es que no hay un 9. Pues los 9 normalmente dependen, y Rafa lo sabrá mejor que yo, de que haya un juego colectivo, porque si no tienes una ocasión de peligro, puedes tener al mejor centro delantero del mundo, que si no le llega una pelota en el área no la va a meter. Entonces América tiene muchas carencias, pero para mí sobre todo está... que hay ese momento de duda en donde nadie se puede o quiere hacer responsable, que no está mal, o sea, es normal, ¿no? Es normal cuando no te están saliendo las cosas, no quieres verte mal. Y entonces es como, yo te lo dejo a ti y el otro se lo deja al otro. Y creo que por eso Jardine, como decía Hernán, recupera las cosas positivas. Es decir, oigan, sí hacemos cosas bien. Fijémonos en lo que hacemos bien en lugar de fijarnos en lo que hacemos mal. Por ahí creo que va el discurso de Jardine. ¿Quién es el favorito en esta serie, así como está América en este momento? Cierra en casa, ¿no? Esa es una gran condición. El Azteca puede ser un condición. Yo, pese a que no tenga hoy América el mejor rendimiento, creo que sí puede sacar la serie. Yo creo que sí. No va a ser fácil, pero América cierra acá. Y es muy difícil que el América pierda por muchos goles en un partido contra el equipo que sea. ¿Pensamos que puede hacer algún gol o varios goles de visitante, Rafa, para asegurar esa ventaja? Yo creo que cuando menos uno debe ser la prioridad, ¿no? Y que no me marquen, pero sí ir a marcar uno, ¿no? Para dejar la serie más manejable en casa. Pero sobre todo la prioridad es que no te anoten muchos goles en la ida, ¿no? Ya en el Azteca vemos cómo nos toca, pero yo creo que la prioridad es salir de Nashville con un 0. Es que es un 0-0, no es un mal resultado. No, pero de verdad. Ya no sé si es ventaja cerrada en casa, ¿no? Por el gol como por visitante. El gol de visitante. O sea, porque termina 0-0. Hay que ir pero tienen que hacerlo. Yo digo, a ver, ¿cómo lo plantearías? Lo mejor que te puede pasar cuando la llave está así es ir de visita a buscar el partido, a ganar el partido. Sí, traerte una ventaja con Me ese parece gol. que
Eso es lo mejor para el América. Sí, pero no lo puedes perder quedarse, también, ¿no? O sea, no puedes salir a buscar el partido y decir o lo gano o lo pierdo los primeros 90. No, pero sí trabajarlo en función de ofender, de lastimar, de hacer un gol. No esperar a ver qué pasa. Bueno, pues arranca. Quiñones, Diego Valdés, otro equipo. El que sí estaba era Cendejas, que sigue jugando con el América Sí, señor. en el presente. Pero ese medio campo tenías ahí a Jonah, a Fidalgo y adelante a Valdés. Sí, un orquestador extraordinario, el chileno. América un equipo plano Muy en el plano. segundo tiempo y en el primero inseguro defensivamente. O sea, la cantidad de jugadas claras que le generó Santos en los primeros 45 minutos es terrorífica y algunos naciendo de despejes largos. No era extraño ver que Acevedo saliera con un pelotazo, eran 4 contra 2 y les terminaban generando un caos. Más adelante lo presentaremos para verlo más gráfico. Y el gol con el que empareja Santos nace de un toque hacia atrás de Vinicius Lima. Vinicius Lima es el que asiste a Cristian Dájome. Es terrorífico. Yo esperaba algo más de este partido de parte del América, que el disparo es potentísimo. tuvo 2 semanas para trabajar con la mayoría de sus jugadores para que se adaptaran a los extranjeros que llegaron más tarde. Y nada. ¿Cómo se llena de balón Dájome? Y que mañana tiene compromiso en Conca Champions, y ahí te encargo. Y el fin de semana contra Cruz Azul. Entonces no se viene tampoco más fácil para el América en cuestión de calendario y sigue sin mostrarnos una buena versión en este torneo, algo que se esperaba, pero contra Santos sí tal vez muchos esperábamos ver algo más, ¿no? Mucho más. Hace mucho no escuchaba una palabra de plano, hace mucho, pero es la verdad. Cuando un equipo no tiene ni forma, ni idea, ni estructura, ni ataque, plano. Ese es el América. El más plano hasta ahorita es Jardiné. ¿Por qué? Porque a este equipo es cuando debe trabajar mucho más. Tiene que inventar cosas para llegar, darle funcionamiento al equipo, darle ataque, darle confianza. Está igual, está acostumbrado a jugar con lo que tiene. No tienes el peso futbolístico con los otros jugadores que te daban el campeonato, con la alineación que me pusiste, no tiene ese peso. Sí. Entonces, cuando no tienes jugadores de ese peso, tienes que darle más funcionamiento y no lo ha dado. Porque varios de los que terminaron jugando el partido no tienen ese peso, esa jerarquía. Es Lo que hemos tener dicho, para estar en el América. No tiene profundidad de plantel. Ahora, exacto, y no tiene un segundo centro delantero porque pues ninguno de los que han traído ha servido para nada. Ahora tienen uno. Y tampoco, pero claro, ya no es, regresa Henry, va a ser la solución. Henry no ha jugado el último año, ¿no? Ahora, me llamó la atención por qué varios jugadores de Santos Laguna terminaban acalambrados. Por lo menos 4, no sé si tiene que ver con alimentación, con preparación física, con el esfuerzo de enfrentar al América, pero 4 acalambrados en este partido. Porque este equipo anda muy mal, es el último lugar de la tabla. Cuando llegue el América, tienen que sacar esfuerzos dobles, de donde sea. Claro, correr más que el rival. Por eso le emparejaron en el partido. Santos nunca juega así, ¿eh? Juega nada más contra el Cruz Azul o contra el América. Pero contra el Puebla van a perder igual. El esfuerzo fue muy grande. Si Santos jugara así cada jornada, no sería último de la tabla. Sí. Eso me queda muy claro. Y eso es gracias al ascenso y el descenso, perdón. Sí, que, es un equipo que no debería estar en primera. Este equipo tendría que haber descendido. A ver, y sí, América no tiene un eje de ataque, no terminan por adaptarse sus extranjeros. A mí Dorado no me transmite gran cosa, le vi errores graves en este partido, pero defensivamente es también un problema. En esta ocasión el América utilizó a Vázquez como lateral izquierdo, puso a Juárez, que está muy lejano de su mejor versión, puso a Reyes como su pareja en la defensa central y Kevin como lateral derecho. Esta jugada va a terminar, vean la ventaja que tiene el América, son más futbolistas de uniforme azul, pero fallan en el despeje y termina salvando el Chiquito Sánchez sobre la línea de gol. Todo eso cuando Santos era superior en la primera mitad. Esto me parece increíble, vean, ni siquiera es un despeje tendido, es un globo. Otra vez son 4 contra 2 y de esta peinada se termina generando una jugada de cierto peligro. Ya la definición es con poco ángulo, pero qué poca autoridad para defender. Y así hubo algunas otras 2 durante el transcurso del partido. Y el detalle del gol del empate de Santos, que llega apenas 2 minutos después de que el América había logrado el gol, el toque es de un jugador del América, de Vinicius Lima. Y Ramón Juárez tarda en reaccionar. Lo mata también con el balonazo, ¿no? Entre los dos se devoraron el gol y Dájome lo emparejó.
Lo rescatable para Santos, porque no es que sea lo bueno, pero lo rescatable es que como ya el grupo Orlegui vende al Atlas de Guadalajara, se va a concentrar más en un Santos al que tenía prácticamente arrumbado durante mucho tiempo. Y que vimos un debut, Nelson Cedillo. Debutó el joven de 19 años como mediocentro. Sí. En este partido. Volante defensivo, hicieron un rombo, Villalba el cuarto volante, destacar el chico Tapia, el entrenador, lo hizo muy bien, novato lo hizo muy bien, joven, le dio estructura. Vamos a escuchar a Andrés Jardine, el técnico de las Águilas del América. No, sin duda un sabor de frustración, ¿no? Por el esfuerzo que hicimos para estar a frente y la sensación de que no podríamos dejar escapar, ¿no? La victoria de la forma que fue, con un hombre a más. Y bien, y vuelve a pasar de sufrirmos un gol al final, de no sustentarmos la victoria. Y sin duda un vestidor en este momento molesto, y tal vez la única cosa resgatable de todo es mirar la tabla y ver que subimos 2, ¿no? Que los otros equipos también están sufriendo. Ves Toluca perdiendo, ves Cruz Azul perdiendo, ves el torneo muy en este momento muy parejo, muy equilibrado. Muy equilibrado y el América muy lejos del Guadalajara en este torneo, lo cual no es tan común. Ahora bien, ¿qué tan fuerte y qué tan sólidos están los resortes del colchón que le permite a Jardine seguir siendo el técnico del América? Tiene contrato hasta verano del 2027, pero yo creo que un torneo más, ¿no? Tomando en cuenta las salidas que hubo en este torneo, especialmente veíamos ese 11 del tricampeonato, la de Álvaro Fidalgo, no traer a un 9 y a un referente en ataque, la ausencia que continúa de Henry Martin, el tema de las lesiones, la adaptación, podríamos decirle que creo que ya tendría que haber una adaptación de los refuerzos que pidió el mismo entrenador brasileño, pero a ver, el América en este momento es sexto de la tabla. Estamos hablando de un América plano, que no genera, que defiende mal y es terrible y es una crisis y es sexto de la tabla. El América ¿cómo andarán los demás? Puede estar en liguilla y seguramente va a estar en liguilla y dependerá también de la actuación, pero yo creo que Jardine va a estar al menos otro torneo con las Águilas. ¿No tendría que pasar algo desastroso para que le digan adiós al técnico tricampeón? A ver, el viernes también platicábamos de que América se ha distinguido por ser un animal de liguillas, ¿no? Sí. Creo que para transformarse en ese animal de liguillas tiene que entregar más garantías futbolísticas. Con esto que entregó contra Santos y con lo que lleva mostrando a lo largo del torneo, no va a aparecer ese animal de liguillas. Entonces, estamos haciendo el programa de hoy, que corresponde al juego posterior a la fecha 13. Con lo visto hasta el momento por el América, no le va a dar para gran cosa. Habrá que ver si logran esa transformación. Viene una etapa del calendario más complicada y yo tengo mis dudas. Con prioridad con CACAF, ¿no? Ahí está. De hecho, esta semana se juegan mucho. Martes y sábado. Yo tengo serias dudas de que les vaya a alcanzar. Sí, no vi y lo que avances. dice Jardine, él está esperando ya la liguilla. Al margen de que le dé más intención al otro torneo, yo estoy esperando la liguilla. En la liguilla veremos cómo reacciona este equipo. Sí. Pero jugando así. Así. Claro, no, es que no se le ve por dónde, ¿no? No es candidato. ¿Qué calificación le darías al América hasta ahora? Para ser campeón en este torneo. Del 0 al 10. Pues por la posición en la que está, tiene que ser una aprobatoria, porque está en puestos de liguilla. Me voy a quedar con un 6. Le daría un 6 al América, porque a mí tampoco me ha gustado totalmente, y no me ha gustado tampoco en CONCACAF, ¿no? Lo que vimos contra Olimpia, veremos cómo le va mañana contra Nashville, pero no le veo al América endeble defensivamente, plano ofensivamente, y tampoco un jugador, sabemos de la calidad de Cendejas, de Brian, que te vaya a marcar esa diferencia, ¿no? Tal vez ahora en momentos importantes. Otro equipo que está lejísimos de la excelencia es... Seamos honestos de una buena vez, porque el americanismo lleva semanas masticando una realidad que duele más que una derrota en el último minuto y que nadie en Coapa tiene el valor de decir con todas sus letras frente a una cámara encendida: este América está en crisis. Tiene un capitán que criticó a su entrenador y misteriosamente desapareció de todas las convocatorias posteriores como si el piso de Coapa se lo hubiera tragado. Tiene un técnico que después de 2 semanas completas de trabajo, durante la fecha FIFA sacó al campo contra el último lugar del torneo a un zaguero jugando de lateral izquierdo y a un delantero que en 67 minutos no pudo hacer ni un solo disparo a portería. Tiene 5 bajas confirmadas para el partido continental más importante del semestre, y encima de todo eso tiene que enfrentar en el Geodis Park a un Nashville SC que eliminó al Inter Miami de Messi
y que llega como líder de su conferencia con una confianza que el América de este momento simplemente no tiene ni la puede fingir con declaraciones bonitas en rueda de prensa. Pero aquí estamos, americanistas de hueso colorado, con el corazón partido, pero la fe intacta porque este escudo nos enseñó desde chiquillos que los grandes momentos siempre llegan después de las noches más oscuras y porque en medio de todo ese caos hay señales reales de que algo está cambiando. Hay un nuevo capitán que está asumiendo el liderazgo con una naturalidad que ilusiona. Hay un arquero que ya camina en Coapa y cuya recuperación avanza. Hay un fichaje argentino que ya tiene nombre y ya tiene negociación en marcha. Y hay una cantera que está salvando al equipo tanto dentro como fuera del campo con una regularidad que merece mucho más reconocimiento del que está recibiendo en medio del ruido de la crisis general. Y lo que está pasando alrededor de Henry Martín es exactamente el tipo de historia que el americanismo necesita procesar con madurez y sin el dolor de la negación. Porque cuando un capitán sale a decirle al mundo que su equipo solo ejecuta órdenes y después desaparece de todas las convocatorias con una consistencia que ningún parte médico alcanza a explicar satisfactoriamente, uno como aficionado tiene el derecho legítimo de hacerse preguntas que la directiva preferiría que nadie hiciera en voz alta y tiene también la responsabilidad de exigir respuestas que vayan más allá de los comunicados institucionales, que dicen mucho con palabras y muy poco con información real sobre lo que está ocurriendo dentro de esas instalaciones que llevan el nombre del club más grande de México. Así que si creen que esta semana azul crema se puede resumir en un partido de Conca Champions y un empate feo, están perdiendo el 90% de la historia real. Dejen su like y su comentario, que hoy los americanistas tenemos mucho que decir y necesitamos decirlo juntos. Vamos a comenzar hablando primero sobre Henry Martín y sobre la situación que como americanistas nos tiene en ese estado particular de incomodidad donde uno no sabe exactamente si sentir preocupación, indignación, tristeza o las tres cosas simultáneamente con la misma intensidad. Porque lo que está pasando con el capitán del América ya cruzó hace semanas la línea que separa una racha de lesiones desafortunadas de algo que huele a conflicto interno con todo el aroma inconfundible que tienen estas situaciones cuando se desarrollan dentro de un vestidor profesional de alto nivel donde los egos, las jerarquías y las decisiones técnicas se mezclan de maneras que los comunicados oficiales nunca van a describir con la honestidad que los aficionados merecen. La cadena de eventos es conocida pero necesita decirse completa y en orden cronológico para que el cuadro quede claro. Después de la derrota ante las Chivas en el Clásico Nacional, Henry Martín salió a los micrófonos con la cara de quien ya no tiene nada que perder en términos de filtros y declaró sin rodeos que los futbolistas únicamente ejecutaban las órdenes que André Jardín les daba, una frase que en cualquier contexto del fútbol profesional tiene una sola lectura posible, y es que el capitán está deslindándose públicamente de la estrategia del entrenador que está poniendo su nombre a salvo de las consecuencias de decisiones que no son suyas, y que está enviando un mensaje al vestuario y a la directiva que todos entendieron perfectamente aunque nadie quisiera reconocerlo con esa claridad tan políticamente inconveniente. Y desde ese momento exacto, desde esa declaración que en Coapa debe haber caído como piedra en un estanque perfectamente tranquilo, Henry Martín no ha vuelto a aparecer en ninguna convocatoria con la naturalidad que su condición de capitán titular y jugador mejor pagado del plantel debería garantizarle sin importar las circunstancias futbolísticas del momento, y la justificación oficial de turno ha sido siempre alguna variante de problema muscular que nadie ha podido documentar con la especificidad que una lesión real en un jugador de su importancia normalmente permite y exige de un departamento médico profesional que tiene todos los recursos disponibles para ser preciso. Durante la fecha FIFA entrenó al parejo del grupo, las señales eran positivas, todo apuntaba a que estaría disponible para Torreón y Nashville, y de repente un movimiento de último minuto lo borró de las listas con una explicación que el americanismo ya recibe con la misma escepticismo con el que recibe la promesa de que el Estadio Azteca estará listo antes de lo previsto. Como americanistas tenemos que ser honestos con nosotros mismos. El contrato de Henry Martín hasta junio de 2027, con un salario estimado en 70 millones de pesos anuales, hace imposible una salida anticipada. Y eso significa que esta tregua forzada entre el capitán y el técnico va a tener que resolverse de alguna manera antes de que el torneo termine, porque el América no puede darse el lujo de tener a su jugador mejor pagado en un limbo que no es lesión ni es castigo oficial, sino algo incómodamente intermedio que no le hace bien a nadie dentro del proyecto. Yo descuerdo completamente con quienes defienden el hermetismo de la directiva en este tema, porque el americanismo lleva demasiados meses sin respuestas reales y la paciencia tiene un límite que este club ya está probando con demasiada frecuencia este semestre, ya que hablamos sobre las decisiones que Jardín ha tomado con sus jugadores más importantes y los resultados que esas decisiones han producido. Ahora vamos a hablar sobre los experimentos técnicos del partido ante Santos Laguna
que como americanistas nos generaron una mezcla de incredulidad y humor ácido, que es la única manera sana de procesar lo que vimos en el Estadio Corona, sin que la angustia nos consuma completamente, porque seamos francos entre nosotros. Alguien en el americanismo puede decir con la mano en el corazón que entendió en tiempo real por qué André Jardín decidió poner a Miguel Vázquez, un defensa central de toda la vida, jugando de lateral izquierdo contra el último lugar del torneo después de 2 semanas completas de entrenamiento durante la fecha FIFA, porque la pregunta no es retórica ni malintencionada, sino genuinamente curiosa, porque uno entiende los experimentos en pretemporada, uno entiende las pruebas en partidos de copa sin trascendencia, pero poner a un zaguero de lateral en la jornada 13 de un torneo donde el margen de error es mínimo y donde el rival es el farolero que no representa ninguna amenaza, táctica que justifique romper el esquema habitual, es el tipo de decisión que como aficionados uno tiene el derecho de cuestionar sin que eso sea deslealtad al proyecto ni falta de confianza en el proceso, porque hay un punto donde el cuestionamiento no es negatividad, sino exigencia legítima de un club que tiene la historia que tiene y que paga los salarios que paga. Y la delantera fue todavía más difícil de procesar porque los números la juzgan con una crueldad que no necesita adjetivos adicionales. Jardine dejó en la banca a Patricio Salas, el canterano que venía siendo la opción más fresca y más conectada con el sistema, para darle la titularidad a Zúñiga. Y el colombiano respondió a esa confianza con 67 minutos en el campo, durante los cuales no logró realizar ni un solo disparo a portería, desapareciendo del partido de una manera tan completa que en algún momento uno se preguntaba si realmente estaba jugando o si era un error de alineación en la transmisión televisiva. Y cuando Salas finalmente entró en los últimos minutos, mostró en 23 minutos más hambre, más movilidad y más intención ofensiva que todo lo que su compañero había generado en más del doble de tiempo. Una comparación que es el argumento más devastador que existe contra la decisión técnica de esa noche, porque no requiere interpretación, sino simplemente leer los datos en el orden correcto. Como americanistas queremos creer que Jardine tiene una visión que desde afuera no podemos apreciar completamente, queremos darle el beneficio de la duda que cualquier entrenador campeón merece, pero también tenemos ojos y tenemos estadísticas y tenemos la memoria suficiente para recordar que este tipo de decisiones inexplicables se están repitiendo con una frecuencia que ya no puede atribuirse a la experimentación táctica, sino que empieza a parecerse peligrosamente a la pérdida de rumbo, que todos tememos, pero nadie quiere nombrar directamente. Pensando bien, Jardín sigue siendo el mejor técnico que ha tenido el América en la era reciente y eso no se borra con un semestre complicado, pero también es verdad que algo en sus decisiones está fallando de una manera que él mismo tiene que reconocer antes de que el torneo no le dé más oportunidades para corregirlo, mudando de asunto y pasando de las noticias que nos generan frustración a una que genuinamente nos llena de orgullo. Como americanistas, ahora vamos a hablar sobre Alejandro Zendejas y sobre cómo este extremo que lleva años siendo uno de los más regulares y más comprometidos del plantel azul crema, está asumiendo la capitanía del equipo en el momento más complicado del semestre con una naturalidad y una solidez que francamente sorprende y emociona a partes iguales, porque hacerse cargo del liderazgo de un América en crisis con el capitán titular en situación nebulosa, con el arquero referente en rehabilitación y con resultados que no acompañan, es exactamente la prueba de fuego que define si un jugador tiene la madera de verdadero líder o simplemente la actitud de quien acepta el gafete cuando todo va bien y las cámaras están encendidas y el estadio está lleno y celebrando. Zendejas ha portado la capitanía en partidos recientes tanto en Liga MX, incluyendo el clásico ante Pumas, como en la Conca Champions, y en cada uno de esos compromisos ha sido el jugador más activo, más intenso y más determinante del once azul crema, aportando el desequilibrio por las bandas y el carácter que este equipo necesita y que en este semestre tan irregular ha escaseado de una manera que la afición ha sentido en cada partido donde las cosas se pusieron difíciles y la respuesta colectiva no llegó con la contundencia esperada. La directiva ya está trabajando en la renovación de su contrato que vence en el verano de 2027 y esa negociación está siendo manejada internamente como una prioridad absoluta e innegociable, porque perder a Zendejas en el próximo mercado sería uno de esos errores institucionales que se pagan durante varios semestres y que ninguna cantidad de fichajes posteriores puede compensar completamente cuando uno pierde al jugador que está haciendo el pegamento emocional y competitivo de un equipo que lo necesita más que nunca.
Como americanistas queremos que se quede, lo queremos con el gafete, lo queremos siendo el referente que este equipo necesita para los años que vienen, y la buena noticia es que todo indica que la voluntad de todas las partes apunta en la misma dirección, aunque los detalles del contrato todavía estén siendo afinados en las conversaciones que se están teniendo entre bastidores. Yo creo que Alejandro Zendejas, capitaneando al América, en este momento tan difícil, es la historia de liderazgo más bonita que tiene el club en todo el Clausura 2026. Y que cuando este semestre termine y uno lo analice con perspectiva, el papel que jugó Zendejas como ancla emocional del equipo va a ser uno de los elementos más valorados de toda la temporada. En ese sentido, ya que hablamos sobre los jugadores que están respondiendo cuando el equipo más los necesita, ahora vamos a hablar sobre Luis Ángel Malagón y sobre la noticia que como americanistas recibimos con esa mezcla agridulce de alivio y nostalgia que producen las actualizaciones médicas de un jugador que extrañamos en cada partido donde Rodolfo Cota tiene que defender el arco azul crema con todo lo que tiene disponible a sus 38 años de experiencia y buena voluntad, porque el arquero titular sufrió una rotura en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda que no solo lo sacó del resto del Clausura 2026, sino que también lo dejó fuera del Mundial 2026 en casa, ese escenario que Malagón venía construyendo con actuaciones que le habían ganado la titularidad indiscutida del Tri y que representaba el momento más grande de su carrera profesional hasta este punto, y perderlo por una lesión de esta naturaleza cuando uno está en el mejor momento de su vida futbolística es el tipo de golpe que trasciende lo deportivo y toca algo mucho más profundo que cualquier estadística puede medir. Como americanistas sentimos ese dolor con él, porque Malagón no es solo nuestro portero, sino el portero que queríamos ver brillar con México en casa frente a todo el mundo. Pero la noticia que esta semana nos devolvió, aunque sea una pequeña dosis de esperanza, en medio de tanto panorama gris, es el video que el propio Malagón compartió en sus redes, donde se le ve caminando dentro de las instalaciones del club en Coapa. Y para quien entiende lo que implica médicamente recuperarse de una rotura de tendón de Aquiles, ese video vale más que cualquier comunicado oficial porque muestra con sus propios ojos que la recuperación va por el camino correcto, aunque los tiempos sean inevitablemente largos e impacientes para una afición que lo extraña en cada pelota que Cota tiene que atrapar. Los tiempos estimados apuntan a un regreso a las canchas entre 6 y 8 meses después de la lesión, lo cual sitúa la vuelta de Malagón al arco del América en algún punto de la apertura 2026, y ese regreso, cuando llegue, va a ser uno de esos momentos que el Estadio Azteca va a celebrar con una intensidad que solo este club y esta afición saben generar, cuando uno de los suyos vuelve después de una lucha que todos siguieron desde cerca con el corazón apretado. Yo acho que ver a Malagón caminando en Coapa fue exactamente la imagen que el americanismo necesitaba esta semana para recordar que aunque el presente sea complicado, el futuro tiene razones concretas y tangibles para el optimismo que ninguna crisis temporal puede apagar completamente. Cambiando de asunto, porque hay una conversación sobre uno de nuestros jugadores que como americanistas tenemos la obligación de tener con honestidad y con los datos correctos sobre la mesa antes de seguir repitiendo narrativas que los números simplemente no sostienen. Ahora vamos a hablar sobre Rafael Veiga y sobre la injusticia estadística que se está cometiendo con el brasileño en el debate público del americanismo, porque hay una parte importante de la afición que lo ha convertido en el símbolo de los refuerzos fallidos del semestre, con una convicción que parece inversamente proporcional a la disposición de revisar sus estadísticas reales antes de emitir el veredicto. Y cuando uno se sienta a ver los números con honestidad, lo que encuentra es un jugador que con 637 minutos jugados en el Clausura 2026 suma 2 goles, convirtiéndose en el segundo máximo anotador del equipo solo por detrás de Brian Rodríguez. Es el jugador que más remata de todo el plantel azul crema y el tercero con más oportunidades creadas, cifras que describen a un mediocampista ofensivo que está siendo incisivo y peligroso con una consistencia que las críticas populares no reconocen, porque es más fácil señalar al extranjero que llegó con expectativas altas que analizar con rigor si esas expectativas eran realistas, dado el contexto en el que tuvo que desarrollarse, ¿no? Lo que genuinamente le falta a Veiga para mostrar su mejor versión de manera sostenida no es actitud, ni adaptación, ni gol, porque esas tres cosas ya las tienen sus estadísticas, sino un mediocampista organizador a su lado, que le libere de responsabilidades defensivas que no corresponden a su perfil natural y que le dé el balón en las zonas del campo donde su capacidad de generar peligro es máxima. Y mientras esa pieza complementaria no aparezca en el 11 de Jardín, el brasileño va a seguir siendo un jugador ligeramente por debajo de su techo real, aunque sus números ya sean objetivamente mejores de lo que el discurso popular está reconociendo en este momento.
Como americanistas tenemos que ser más justos con los jugadores que están dando todo dentro de sus posibilidades y en el sistema que les toca ejecutar, porque la crítica fácil al refuerzo extranjero es el recurso más sencillo, pero no siempre el más honesto, cuando uno analiza las circunstancias completas que rodean su rendimiento dentro del equipo. Pensando bien, si Veiga tuviera a su lado el mediocampista organizador que el análisis técnico indica que necesita, las conversaciones sobre su rendimiento serían completamente diferentes y probablemente nadie estaría cuestionando si el fichaje fue un acierto o un error. Ahora vamos a hablar sobre lo que más nos tiene en vilo como americanistas en este momento preciso del calendario, que es el partido ante Nashville SC en la Conca Champions, y todo lo que rodea a ese compromiso que puede cambiar completamente el semestre de un equipo que necesita urgentemente una historia positiva que contar, porque una clasificación a las semifinales de la Conca Champions en este momento sería exactamente el tipo de oxígeno que el proyecto de Jardine necesita para recuperar la credibilidad que los resultados de Liga MX han estado erosionando semana a semana, y Nashville ESC es un rival que, como americanistas, tenemos la obligación de respetar con toda la seriedad que sus números actuales exigen, independientemente de lo que el corazón quiera creer sobre la superioridad histórica de nuestro escudo sobre cualquier equipo de la MLS. El conjunto de Tennessee es el actual líder de la conferencia este con 13 puntos en 6 partidos, 4 victorias, un empate y una sola derrota, anotando 13 goles y recibiendo apenas 3 en contra. Y encima de eso, viene de eliminar al Inter Miami de Lionel Messi en la ronda anterior, lo cual significa que este equipo tiene la mentalidad y la calidad para incomodar a rivales mucho más mediáticos y famosos que el América, sin que eso le genere ningún complejo de inferioridad visible en su manera de jugar y de preparar los partidos. El historial entre ambos equipos tampoco nos da argumentos fáciles para el optimismo desmedido, porque en los dos antecedentes previos que existen, tanto en la Leagues Cup 2022 como en la de 2023, los partidos terminaron igualados en tiempo regular y Nashville se impuso en las 2 tandas de penales, lo cual significa que las Águilas nunca han podido vencer a este rival cuando se han enfrentado, y que el conjunto estadounidense llega al Geodis Park con una ventaja psicológica sobre nosotros, que en una eliminatoria directa tiene un peso específico que no puede ignorarse detrás del optimismo institucional. La alineación probable contempla a Cota en el arco, Mejía, Reyes, Cáceres y Borja en defensa, aunque Borja tiene molestia muscular, Dos Santos y Dourado como el doble pivote, Veiga como media punta, Cendejas y Brian Rodríguez por las bandas y Salas arriba, todo esto con las bajas confirmadas de Malagón, Víctor Dávila, Dagoberto Espinosa y Henry Martín, y con Eric Sánchez en evaluación, aunque todo apunta a que tampoco estará disponible para este partido. El partido del 7 de abril a las 18:00 horas en el Geodis Park será transmitido exclusivamente por Fox One, sin televisión abierta ni señales de paga tradicionales, lo cual como americanistas ya nos tiene organizando el operativo familiar de quién tiene la cuenta de streaming y quién lleva los taquitos para hacer más llevadera la espera. Yo creo que el América puede ganar en Nashville si todos los disponibles aparecen en su mejor versión al mismo tiempo, y esa simultaneidad de buenos rendimientos es exactamente lo que este equipo no ha podido garantizar en los últimos partidos, pero los cuartos de final de la Conca Champions tienen una manera especial de sacar versiones de los equipos grandes que los partidos de liga no siempre pueden generar, ya que hablamos sobre las necesidades del América y sobre lo que el equipo requiere para competir en los niveles que su historia demanda. Ahora vamos a hablar sobre la noticia de mercado que más ilusión nos genera como americanistas en este momento tan particular, porque hay un nombre argentino que está retumbando en las oficinas del Nido con suficiente fuerza y suficiente concreción como para que ESPN ya lo haya reportado y como para que la negociación deje de llamarse rumor y empiece a llamarse movimiento en marcha, y ese nombre es Ezequiel Bullaude, el mediapunta de Santos Laguna, que fue el dolor de cabeza más persistente de la defensa azul crema en la jornada 13 y que en este clausura 2026 acumula 5 goles con un despliegue físico y una calidad técnica que los ojeadores del América observaron con una atención muy particular esa noche en el Estadio Corona. Entonces, como americanistas, uno tiene que reconocer que cuando el rival más rescatable del partido es exactamente el perfil que tu equipo necesita en el medio campo, y cuando la directiva ya está haciendo las llamadas correctas para explorar la posibilidad de incorporarlo, algo está funcionando bien en el proceso de scouting, aunque otras cosas no estén funcionando tan bien dentro del campo. El currículum de Bullaude tiene la jerarquía que la institución más grande de México exige, porque no llega al Nido a aprender el nivel de la competencia, sino con experiencia real, ganada en contextos
de alta exigencia, habiendo sido campeón en Europa con el Feyenoord de los Países Bajos, habiendo pasado por Boca Juniors, que es uno de los clubes más demandantes del fútbol sudamericano en términos de presión y expectativa, y habiendo encontrado en la Liga MX el ambiente donde su mejor versión emergió con una contundencia que ahora todos en Coapa quieren capitalizar antes de que otro club se adelante con una oferta que el América no pueda o no quiera igualar. La oferta formal todavía no está sobre la mesa y la negociación está en su fase inicial de exploración, pero cuando ESPN reporta un nombre con esa especificidad, uno sabe que la distancia entre el interés y el anuncio oficial ya no es tan grande como la directiva quisiera aparentar públicamente. Y como americanistas tenemos razones reales para creer que Buyaude puede ser exactamente el fichaje bomba que devuelva la sonrisa al nido para el Apertura 2026. Yo creo que si el América cierra la incorporación de Ezequiel Buyaude, para el siguiente semestre, el mediocampo azul crema va a tener una dimensión completamente diferente que va a liberar a Veiga, va a darle más opciones a Jardine y va a recuperar la fluidez ofensiva que este equipo ha extrañado durante demasiadas jornadas consecutivas. Y para cerrar con algo que como americanistas debería llenarnos de un orgullo genuino, que las crisis del primer equipo no nos dejan apreciar con la dimensión que merece. Precisamente necesitamos hablar sobre la regla de menores y sobre cómo los jóvenes de la cantera azul crema están siendo en este momento la mejor noticia deportiva y administrativa que tiene el club en todo el semestre, porque tras la jornada 13 el América acumula 1,006 minutos en la cuota obligatoria que la Liga MX exige y solo restan 164 minutos para completar el requisito y liberarse definitivamente de la amenaza de sanciones económicas y reducción de puntos que en la situación actual de la tabla sería el desastre más innecesario e injusto que le podría pasar a un equipo que ya tiene suficientes problemas encima sin necesidad de agregarle castigos administrativos a la lista. Miguel Vázquez y Patricio Salas son los protagonistas principales de ese avance y la ironía perfecta y completamente americana de esta situación es que los mismos canteranos que fueron parte de los experimentos más cuestionados de Jardine ante Santos son simultáneamente los que están salvando al club de un problema reglamentario que el equipo veterano no habría podido resolver sin su participación activa y comprometida en los partidos donde se les dio la oportunidad. Como americanistas tenemos que celebrar eso con el orgullo que merece porque la cantera del América sigue siendo la más productiva del fútbol mexicano y en los momentos donde el primer equipo no da la talla son los jóvenes los que sostienen la identidad y los valores que este escudo representa desde siempre. Pensando bien, el día que Patricio Salas anote su primer gol con el América primer equipo, va a ser uno de esos momentos que vamos a recordar durante mucho tiempo y yo tengo la corazonada de que ese día está mucho más cerca de lo que todos creemos.